camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Él viene pronto. Cristo viene. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey.
cuando estaremos delante de tu presencia, viendo tu rostro, Señor. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, oh yeah. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo puedo imaginar ante tu presencia, adorando tu majestad, Señor. Que no cierras tus ojos. Imagina que estás delante de su presencia. Solo imagina. Adórale, adórale. Oh Señor, solo puedo imaginar cuando
alma esté rodeado de tu gloria. Te adoraré, Señor, por toda la eternidad. Yo te adoraré, Señor. Levanta un cántico de tu corazón y adórale. Adora al Rey, adora al Señor. Él es digno de exaltar. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos, Rey de Reyes, Rey de Reyes. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Hola, muy buenos días. Les saluda su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor y siervo del Dios viviente, Jorge Alberto Romero Valenzuela, y una vez más trayendo un mensaje de la poderosa palabra de Dios para que a través de este medio la palabra de Dios llegue hasta sus hogares, sus familias y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno conforme a la palabra de Dios. Seguimos transmitiendo a través del canal de YouTube. El canal se llama Jorge Romero. Busquen las prédicas. Ahí hay más de 15 o 20 prédicas ya. Y estamos confiando que esta pandemia pronto cambie de color para poder reunirnos nuevamente de manera física en la congregación. Y pues es nuestro deseo y nuestro anhelo que estén con bien en sus hogares, que tengan salud y que Dios les haga prosperar en todas las áreas de sus vidas. Estamos una vez más transmitiendo esta prédica por causa de que nuestra ciudad se encuentra en semáforo COVID color naranja todavía. Así que, hermanos, amigos, familiares, les envío un cordial saludo a nombre de las Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Y sin más, vamos a pasar al tema. El título de este mensaje lleva por nombre Cada vez más cerca. Y para esto vamos a ver el siguiente video para que tengamos un panorama más general. No quiero angustiar a ninguno. Tómenlo con precaución. Miren este video con responsabilidad. Y sobre todo, sepan que todo tiene una solución en Cristo Jesús, nuestro Señor. Adelante con el video. ¿Han visto ustedes esta fotografía circulando en redes sociales? ¿Cuántos sabemos realmente qué fue lo que dijo la ONU que resulta tan aterrador? Yo soy Ángel López para Notiguía Televisión y les invito a que me escuchen. La Organización de las Naciones Unidas presentó el 23 de mayo de 2019 un informe sobre el estado del medio ambiente en el que la ONU señala que para el año 2050, es decir, en 30 años, la muerte de la humanidad y la gran mayoría de las especies en el planeta será inminente, debido a la mala calidad del aire, el derretimiento del Ártico y principalmente el aumento en la temperatura terrestre, el cual oscilará entre 3 y 50 grados centígrados, lo cual, en el caso menos grave de 3 grados, culminaría con un crecimiento explosivo de miles de kilómetros de desiertos en toda la Tierra y el desplazamiento de al menos 4.000 millones de seres humanos que ya no podrán vivir en sus países de origen, lo que golpearía principalmente a Asia y África. La ONU propone, como primera línea de defensa,
que todo el planeta reduzca sus emisiones de carbono en un 40% durante el primer año, es decir, antes de 2020, e ir incrementando esta cifra de reducción de emisiones hasta encontrar una fuente alternativa de energía, ya que, de otra manera, la vida en la Tierra no podrá seguir siendo viable. El informe, respaldado por 250 especialistas multidisciplinarios de todo el mundo, señala la urgencia de respetar el Acuerdo de París y reducir la contaminación, especialmente por parte de las grandes superpotencias del mundo, tal como Estados Unidos, país que abandonó el acuerdo en el cual se comprometían a reducir en un 30% sus emisiones tan pronto como Donald Trump llegó a la presidencia, ya que el magnate considera que el calentamiento global provocado por el hombre es una mentira inventada por China para dañar a la industria norteamericana, a pesar de que desde el año pasado la propia Casa Blanca le presentó un reporte avalado por 300 expertos en el que lo urgían a combatir el calentamiento global. No me lo creo, contestó burlonamente Trump, mientras descalificaba con 4 palabras el reporte de 1.656 páginas que habían preparado para él. La importancia de Estados Unidos en el tema del calentamiento global está más que justificada, ya que el gigante del norte por sí solo ha acumulado el 40% de la deuda ambiental que tenemos los humanos con el planeta, por lo que, aun cuando el resto de países del mundo hiciéramos nuestra tarea, la catástrofe ecológica seguirá su curso a menos de que el país de Donald Trump se responsabilice de lo que ha hecho y deje de contaminar. Un mes después del informe de la ONU, diversos científicos ecologistas de talla mundial como Jean-François Bastien y Tom Crowther pronosticaron que si queremos sobrevivir y revertir el daño ecológico que hemos causado, debemos plantar 100.000 millones de hectáreas de bosque, 100.000 millones de hectáreas, de acuerdo a un reportaje de la revista Science. No es broma, amigos, no es exageración. El planeta está en riesgo. Nosotros y nuestra supervivencia estamos en riesgo. Fuimos avisados. Estamos siendo avisados otra vez. Si estos pronósticos son ciertos, entonces la vida como la conocemos podría estar a punto de acabar. Para Notiguía, Ángel López. ¿Verdad que estas imágenes del video son preocupantes? Es un mensaje muy a tiempo. Los científicos se reunieron, más de 250 especialistas en cuestiones ambientales, geólogos, que son los que tienen que ver con los estudios de la Tierra, del movimiento de las capas tectónicas de la atmósfera, científicos que estudian los ámbitos de la naturaleza, los bosques, las selvas, los mares, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ellos dicen que no le queda mucho tiempo de vida a la Tierra, y esto debe de ser preocupante para nosotros si no estamos en orden con nuestro Señor y Creador, el Dios Todopoderoso. Vamos a ver lo que la Escritura habla acerca de este tema. Como ya les dije, estamos cada vez más cerca de esa llamada final de Dios para el juicio a las naciones, pero para todo creyente en Cristo, la salvación eterna y el regreso de Cristo para venir a buscar a su iglesia. Y no quiero que se confundan. Hay 2 ocasiones en que Cristo va a venir. La primera, solo se queda en las nubes para arrebatar a la iglesia, para llevarse a su iglesia escogida, la iglesia que se mantuvo con vestiduras blancas, sin mancha, sin pecado, sin arruga, y cuando Jesucristo regrese de manera triunfante para gobernar sobre la tierra. Son 2 eventos diferentes, no se vayan a confundir si leen acerca de la segunda venida de Cristo. Recuerden que son 2 eventos diferentes. El primero solamente quedará en las nubes, no baja hasta la tierra.
Y en el segundo, el Señor sí viene y vendrá sobre la tierra a reinar, dice la Escritura, por 1000 años, el periodo milenial que muchos conocen, pero es un tema distinto. Así que vamos a la primera cita bíblica de nuestro tema, cada vez más cerca. Para esto vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 7. Y como siempre, damos lectura a nuestro primer texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar siempre con la dirección del Señor para que Él nos guíe, nos dirija y tome el control de todo lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Así que ponemos en sus manos este asunto y decimos: Padre eterno y Dios todopoderoso, en esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza y reconocemos nuestra necesidad de ti. Abre nuestros oídos espirituales a tu palabra y que sea tu gloria, tu poder, tu misericordia, Señor, que haga este llamado válido al corazón de cada creyente, al corazón de aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez, que haya una reflexión acerca de los tiempos que están muy cerca, esos tiempos, Señor, que tú declaraste en tu palabra y que veremos en este mensaje la oportunidad que tú nos sigues dando de resolver los conflictos, de corregir lo deficiente y enderezar los caminos. Te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza en este día, porque tú eres digno de recibirla, porque nuestro Señor Jesucristo es quien murió en la cruz del Calvario y pagó el precio para la salvación de nuestras almas. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por toda buena dádiva que nos das, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos, amigos, familiares, vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Como siempre dijimos hace un momento, siempre el primer texto debe de leerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios para iniciar con bendición todo este mensaje. Dice así la primera carta de Pedro en el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dos cosas muy importantes. En esta palabra estaba anunciado hace casi 2000 años que el final se acerca. Y no es porque se tarde muchos años o siglos. Es porque Dios quiere extender la misericordia para todos aquellos que se han tardado en buscar y corregir sus vidas delante de Dios. Muchos se han tardado en buscar la palabra de Dios, en buscar una congregación, una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, donde se hable con la Biblia en la mano, donde haya sana doctrina, porque esa es la vestidura espiritual de la iglesia de Cristo, una iglesia sin mancha, sin pecado, sin arruga. Vamos ahora a ver el segundo punto. Dice aquí en el verso 7, sed pues sobrios y velad en oración. Esta palabra velad no habla de pasar las noches despiertos en vela, como se conoce comúnmente, sino todos tendríamos el trabajo de veladores. Velad en el original griego nos lleva al pensamiento de estar vigilantes, pendientes, atentos, alertas, como en este video que vimos hace unos momentos. Estar pendientes de esas noticias, no para alarmarnos, para estar pendientes de que cada vez se acerca más la fecha en que nuestro Señor y Salvador regresará a levantar a su iglesia y con gran gozo iremos a un evento que la Biblia llama las bodas del Cordero. Mientras en la tierra se va a quedar toda aquella persona que no haya creído en Jesucristo, que no le haya entregado su vida de manera consciente, no se haya arrepentido de sus pecados, se van a quedar a tiempos catastróficos, extraordinariamente difíciles. Como dice la Escritura, lo vamos a leer
Más adelante va a haber terremotos, guerras, ya hay pestes, hambres, muchas cosas bíblicas están cumplidas. Faltan muy pocas cosas para que este tiempo llegue al fin. Y esto ya estaba en el corazón de los discípulos de Jesús. Hace casi 2000 años había esta inquietud en los apóstoles. Vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 1 al 3. Si estamos ahí, vamos a darle lectura. Dice el capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya los apóstoles tenían esa pregunta, esa duda, esa inquietud en su corazón. ¿Cuándo será el acontecimiento terrible de estas cosas? Y hablaban del regreso de Jesús. Ya los apóstoles tenían claramente en sus corazones que un día Jesucristo, no como hace casi 2000 años vino a perdonar los pecados, iba a venir por segunda vez a recoger a su iglesia, y una vez más vendrá para gobernar sobre la tierra. Acuérdense y tengan bien claro esto: va a venir la segunda ocasión, pero no tocará la tierra. Lo vamos a ver en textos más adelante. Vamos ahora, en este mismo capítulo de Mateo, capítulo 24, vamos a correr la mirada al verso 14 y 15. Son señales de los tiempos del fin, dice el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es una de las primeras señales de los tiempos finales. El evangelio prácticamente se ha predicado en las zonas de la sierra, en el Amazonas, en islas, en los desiertos, y a través de la tecnología ha llegado a casi todo el planeta Tierra, en todos los idiomas que existen, en todas las lenguas, en casi cualquier tipo de comunicación se ha transmitido el mensaje del Evangelio de Cristo, el arrepentimiento para el perdón de pecados y la vida eterna por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese mensaje, cuando la última persona sobre la tierra lo escuche, vendrá el fin. Esta escritura no falla. Pero miren otra señal, que es de las más importantes para darnos cuenta. Quizá no nos toque a nosotros, quizá Cristo venga antes a levantar a su iglesia, pero si esto no llegara a suceder, debes enseñárselo a tus hijos, porque es una de las señales más importantes. Dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice entre paréntesis, el que lee entienda. Y más adelante los textos hablan de lo que se va a desarrollar en esos tiempos. Pero habla de una profecía que declara que cuando se restaure el templo de Jerusalén en Israel, cuando vuelva a ser reconstruido, ese es el lugar santo que menciona aquí el texto. Por cuanto cuando veáis en el lugar santo, es el templo de Israel, donde está el trono preparado para el Mesías, para el Señor Jesucristo. Pero dice la escritura aquí,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, habla del anticristo. Va a tratar de engañar a muchos y de sentarse como si fuera el Mesías en ese trono. Recuerden que en la Biblia está escrito que Satanás fue echado del cielo porque él trató de sentarse en el trono de Dios, trató de tomar el lugar de gobierno que solo corresponde al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos lleva a ver cómo Satanás trata de volver a tomar control a través de la figura en el lugar santísimo, la figura de gobierno, el trono que estará en el templo de Jerusalén cuando terminen de construirlo, cuando terminen todos los detalles, cuando este templo aparezca la abominación desoladora, será una de las señales. Pero según las Escrituras, cuando esto suceda, la iglesia de Cristo será arrebatada. Pero hay un texto que nos declara este acontecimiento que es de las cosas misteriosas que la Biblia maneja. Habla de una transformación, porque escrito está que nada corrompido, nada inmundo subirá a la eternidad de Dios en el cielo. Y nuestros cuerpos que son de carne son corruptibles completamente. Un día todos nos vamos a morir y nuestro cuerpo se va a descomponer porque este es el envase de nuestra vida. Es la envoltura de todo nuestro ser. Es como cuando tú vas a la tienda y compras un bote de leche. Lo importante está dentro, no es el envase. El contenedor es nuestro cuerpo. Nuestra vida está dentro de este envase, que es nuestro cuerpo. El alma, donde radica la vida de cada ser humano, un día irá al cielo, pero mientras estemos en este cuerpo, somos materia corruptible. Vamos a ver lo que la Biblia nos declara acerca de esto. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Vamos a ver dos misterios. El primero de estos está, como dijimos, 1 Corintios 15, en el verso 51 dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Para que este cuerpo pueda llegar a la presencia de Dios, ya en la condición de salvos por haber creído en Jesucristo, necesita una transformación. Este cuerpo todavía naturalmente es corruptible, se va envejeciendo, llegará el tiempo en que algunos mueran, algunos van a ser enterrados, pero el alma va a ser llevada a la presencia de Dios. Y si en este caso la venida del Señor Jesucristo viene, vamos a pensar que viniera mañana, todos los que estemos vivos, todos los que todavía continuemos en esta tierra, vamos a ser transformados por el glorioso poder de nuestro Dios. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos gloriosos. Seremos transformados y tendremos capacidades extraordinarias que no tenemos ahora. Tendremos una condición de gloria por el poder y la gracia de nuestro Dios. Pero los muertos que confiaron y creyeron en Cristo, esos cuerpos van a ser resucitados, y el alma que está en el cielo con Dios de aquellos creyentes que se nos adelantaron, se van a fusionar en un cuerpo glorioso. Y vamos a dar lectura para entender un poco más el texto que sigue. El
en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Vamos a buscarlo y darle lectura. Y habla de la venida del Señor. El segundo misterio que estamos tocando hoy, dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para los creyentes en Cristo no se habla de morir, en el concepto de que la vida se acaba. Aquí dice dormir. En la fe cristiana, las personas no mueren, no son desechadas, no se acaba todo allí, como piensan algunos. El envase, como decía hace unos momentos, es enviado a la tierra, pero la vida de la persona que estaba en el envase, en el cuerpo, va a la presencia de Dios. Y ese cuerpo se vuelve polvo conforme a la ley de Dios que le dio a Adán. Dice el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que llora cuando un familiar fallece, porque no tuvieron la fe en Cristo, porque no predicaron a tiempo la palabra, pero si les predicaron a tiempo, no debe de haber tristeza, debe de haber un periodo de espera. Ciertamente nos da tristeza, nos da conmoción el hecho de que ya no está nuestro familiar, pero solamente se despegó temporalmente de nosotros, como que está en otra habitación diferente a donde estamos nosotros, porque un día por la fe los veremos, por la promesa de Dios, en el paraíso. Muchos de los que han creído, nuestros familiares que ya creyeron, están vivos, pero no con nosotros, están vivos en la presencia de Dios. Y lo que leímos hace unos momentos, el alma que está en la presencia de Dios, esa va a ser transformada también junto con el cuerpo, el polvo que hay en la tierra, en la sepultura, y serán fundidos en un cuerpo glorioso. Vamos a seguir leyendo para entender. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Habla de la fe cristiana. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que van a ser primero resucitados los que murieron con la fe de Cristo, los que murieron en el nombre de Jesús en sus corazones, habiendo creído por la salvación del Evangelio, y luego nosotros, si es que estamos vivos cuando esto suceda. La venida de Cristo va a ser un acontecimiento extraordinario. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que descenderá del cielo, no dice que va a bajar hasta la tierra. Vamos a confirmarlo en el verso que sigue. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es muy importante para no confundirnos con la venida de Cristo a la tierra. Esto nos habla de que el Señor estará solamente en las nubes. Sí va a descender del cielo, pero va a quedar en las nubes y nosotros lo vamos a alcanzar, nos vamos a reunir con cuerpos gloriosos, con la capacidad de trasladarnos hasta las nubes donde esté el Señor Jesucristo, y eso solamente va a ser por el poder de Dios y nos va a alcanzar su gracia a través de la fe. Es uno de los eventos misteriosos, extraordinarios, que está escrito
desde hace casi 2000 años. Los discípulos, los apóstoles anhelaban conocer cuándo serían estos tiempos. Y dile al que está a tu lado, cada vez está más cerca el tiempo del Señor. Y esto es un acontecimiento que muchos han negado, otros dicen es locura, pero es lo que dice la Escritura. Las palabras de la cruz son locura para los que se pierden. Para nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios para salvación. Y esto es una promesa extraordinaria de Dios. Vamos a ver un texto que nos habla de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? La Biblia es clara. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que dejar atrás los malos pensamientos, las malas acciones, las malas actitudes, los rencores. Tenemos que aprender a perdonar y pedir perdón también. Tenemos que dejar todo aquello que, pues, es una lista tremenda. Algunas veces la Biblia nos confronta y nos habla de la soberbia, la ira, los pleitos, la contienda, y todo eso debe ser derribado de nuestras vidas, debe ser quitado. Tenemos que aprender a renunciar a todas esas actitudes, a todos esos malos comportamientos, al maltrato a nuestros semejantes, pensando que somos superiores o más inteligentes. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón, como Cristo Jesús dice que debemos de ser. Vamos a ver una promesa de vida eterna, y tiene una condicionante. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Si estuviéramos en la iglesia físicamente, levantarían todos la mano. Si estuviéramos predicando en una campaña, todos levantarían la mano. Yo quiero la vida eterna. Pastor, yo quiero ser un hijo de Dios. Los tiempos están difíciles, está cada vez más cerca este acontecimiento que va a suceder. Lo crean o no, muchas religiones falsas se han encargado de torcer la Escritura y de engañar, diciendo que esto es imposible, que esto es falso. Está escrito, lo acabamos de leer. Llegará un tiempo del fin. Los apóstoles de Jesús tenían ya esa inquietud en su corazón y hablaban de que Jesús volvería. Muchos dicen equivocadamente, en una herejía, en una blasfemia, que Jesús vino en 1914. Hablo de los testigos de Jehová, una religión que tiene como base y fundamento falsas doctrinas. Cuando se dieron cuenta de su error, trataron de corregir y argumentaron, tratando de esconder su error grave. Esa herejía la transformaron, trataron de cambiar la idea y dijeron que Cristo había venido de manera espiritual. Eso es imposible. La Biblia no registra tal cosa. La Biblia dice que Jesús, cuando resucitó en un cuerpo físico. Obviamente ya era un cuerpo glorificado. Si ustedes leen los evangelios, se encontrarán que Jesús se presenta delante de los apóstoles y delante de más de 500 testigos, y lo vieron más de 500 testigos en una sola vez. Un cuerpo espiritual no es capaz de verse físicamente con los ojos. Para que podamos ver un cuerpo físico con los ojos es porque es materia, no era espíritu. Y eso es un argumento que han tratado de enseñarlo equivocadamente para tapar esa falsa profecía. Los adventistas también tuvieron sus errores. Son dos de las doctrinas más recientes, 1948. Por ahí anunciaron los adventistas que Jesús vendría. Y ese acontecimiento fue conocido, para vergüenza de ellos, como una falsa profecía
Búsquenlo en redes sociales, en internet, como El Gran Chasco. Vean la fecha, busquen El Gran Chasco, la venida de Cristo por los adventistas. Otra falsa profecía. Solamente 2 datos les dejo, porque hay religiones que se han encargado de tratar de engañar, muchas veces con falsedades, falsas profecías, falsas doctrinas, pero está escrito: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos hermanos, falsos pastores. Por eso es importante que cuando alguien te dé un mensaje como este, tú lo leas fielmente de la Biblia y lo entiendas y no te quede duda de que es una realidad lo que estamos leyendo. Los tiempos dan testimonio de lo que está sucediendo. La tierra no da para más, los contaminantes, los incendios, el dióxido de carbono, las emisiones de gases contaminantes de las industrias están acabando con el planeta. Como seres humanos nos estamos acabando el mundo. La tala de los árboles, se cortan y no se vuelven a sembrar. De manera ilegal se cortan, todo para enriquecer la bolsa de unos pocos. Y no saben que un día serán juzgados por todo eso. Y si no se arrepienten, una cosa terrible va a suceder: el castigo eterno. Dios no quiere eso para nadie. Por eso sigue predicándose este mensaje de salvación y vida eterna, porque cada vez está más cerca la venida del Señor. Dile al que está a tu lado: cada vez más cerca. Vamos a leer la promesa, Romanos 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 2 cosas que tenemos que hacer: servir a Dios, no para ganar la salvación. Eso ya se ganó en la cruz del Calvario y la recibimos, la creemos por fe. Pero por gratitud empezamos a buscar cómo servir a Dios. ¿De qué manera servimos a Dios? Cada vez que nos reunimos el domingo, cumplimos con un mandamiento: 6 días trabajará el hombre y hará toda su obra, pero el 7º día lo dedicará al Señor, nuestro Dios. Y una de las cosas que tenemos que considerar es esa: ¿cómo busco servir a Dios? Honro a Dios, soy fiel con Dios, le doy el tiempo a Dios, tengo comunión con su Espíritu Santo, tengo comunión con Jesucristo, llevo una vida de oración. Y viene el segundo punto, que es el más importante: tenéis por vuestro fruto la santificación. Y santificarse no es que nos pongan en una repisa y nos hagan un muñeco de yeso, de metal, de madera, y nos prendan velas cada 8 días, no. Eso no es santificación. Eso no es un santo. Santos son las personas que han creído que la sangre de Cristo tiene poder, y cuando por la fe creemos en el mensaje del Evangelio de Cristo, la sangre que se derramó en la cruz del Calvario sigue teniendo el poder hasta el día de hoy para santificar a cada creyente. Y de ahí empieza un proceso que Dios le llama el fruto de la santificación. Para que haya un fruto en una planta o en un árbol, hay un proceso. Tiene que sembrarse una semilla. Esa semilla muere, revienta, brota y empieza a germinar y genera una planta nueva o un árbol. Esa planta o ese árbol se tiene que regar, abonar, fertilizar, proteger, y se va fortaleciendo, va creciendo, y a través de un tiempo empieza a tener hojas, flores, y posteriormente viene a dar fruto. La vida de todo cristiano es igual. Cada persona que empieza a caminar en el Evangelio de Cristo empieza a reunirse en las iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Es una buena opción. Hemos hablado y hemos tratado de mantener sana doctrina. Y cualquier iglesia donde se hable de sana doctrina, donde no enseñen cosas raras. Dimos 2 ejemplos. Cristo ya vino, dicen algunos. Enseñan otros que Cristo ya aseguraban que venía.
Cuando ustedes lean el gran chasco por los adventistas, van a confirmar que ellos profetizaron en falso. Y dice la Escritura que no debemos temer a los falsos profetas, porque esos los juzgará el Señor. Y son cosas que son extraordinarias, pero que se han confirmado a través de los tiempos. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es eterna. Y aquí dice que si tú y yo queremos llegar a heredar la vida eterna, uno de los frutos que tenemos que dar es la santificación. ¿Y qué es eso de la santificación? Que tú voluntariamente empieces a apartarte de todo lo que contamina, de todo lo malo. No escojas lo malo, empieza a desecharlo, escoge solamente lo bueno. Todo lo que ves, todo lo que haces, todo lo que tocas, busca que siempre sea conforme a la voluntad de Dios y que agrade a Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Lee la palabra. Allí dice, el que quiera tener la salvación, apártese del pecado. ¿Y qué es el pecado? Quebrantar las leyes de Dios. Váyanse a Éxodo 20, revisen del 1 al 17, ahí están los 10 mandamientos. Pueden leer los salmos, los proverbios. Ahí hay mucha palabra de cómo Dios nos muestra ejemplos de lo que le agrada y lo que no le agrada. Jesús habló mucho de la vida que agrada a Dios, y una de esas opciones es tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe ya hemos leído que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe nos movemos y creemos que un día vendrá el Señor Jesucristo, pero tenemos que santificarnos. Vamos a ver uno de los últimos textos que la palabra de Dios registra, Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Dice el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos quisieran ya evitar el riesgo del coronavirus? Evitar seguir padeciendo por escasez, evitar la batalla contra muchas cosas que no convienen, y seguimos en esta vida, y mientras Dios nos permita y nos conceda tiempo, un día más de vida, tenemos que seguir viviendo por fe. La Escritura dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero es el anhelo, es nuestra oración decir, Señor, ven pronto. Sí, Señor Jesús, ven en breve. Así que, amados hermanos, en esa reflexión les dejo, que el Señor Jesucristo les bendiga, y anhelamos que este mensaje sea de edificación, que haya quedado en el corazón una base, un cimiento, para tener esperanza para los tiempos futuros. No tengan temor del video, hay ocasiones donde otras situaciones peores han sucedido, y Dios en su misericordia ha extendido su mano de poder para salvación. Recuerden cuando los primeros cristianos fueron llevados al Coliseo romano y eran despedazados por las garras y los colmillos de los leones. Eso quedó registrado en la historia, con el emperador Nerón allá por Roma, en los primeros años del cristianismo. Y ellos sufrieron terriblemente, pero se mantuvieron en santidad, se apartaron del pecado, de la maldad, y tuvieron un gran premio, la vida eterna, y quedar como registro de las aflicciones que como cristianos debemos pasar. Hoy en día no nos corretean con leones, por lo menos no, hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay un lugar donde nos lleven como en el tiempo de los nazis. A muchos judíos los llevaron a centros de concentraciones, los mataban de muchas maneras, experimentaban con cosas terribles. Pero es parte de lo que la Biblia establece. Nosotros que no somos judíos, pero somos cristianos, creyentes del Señor Jesucristo, tenemos mejores promesas, y por la gracia de Dios tenemos
asegurada la vida eterna por medio de la santificación y sobre todo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo voy a hacer una invitación: si alguno por allí no está en la seguridad de la salvación, si alguno todavía no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, pido por favor a todos los que oyen, que ya tienen esa fe, que ya creemos de todo nuestro corazón en la promesa del Evangelio, vamos a hacer una oración por todos aquellos, por todas aquellas que aún no conocen la promesa de la salvación. Muchos han visto películas de Cristo, cómo muere en la cruz, cómo le pegan de latigazos, cómo le entierran clavos en sus manos, y al final, para asegurarse que murió en esa cruz, le entierran un costado, una lanza, y de ese costado brota agua y sangre, confirmando que Jesús murió, pero resucitó con poder al tercer día, dice la Escritura, y ese poder que Jesús tiene para dar resurrección es la promesa que hace que tú y yo, aunque vayamos a dejar este cuerpo, este envase temporalmente, nuestra vida va a la eternidad con Él. Vamos a orar por aquellos que todavía no tienen esa seguridad. Si tú escuchaste este mensaje por primera vez y anhelas la salvación, necesitamos, como primer paso, decirle: Señor, quiero recibir el perdón de pecados. Si tú estás dispuesto en tu corazón a decirle al Señor esas palabras, vamos a ayudarte, vamos a orar. Y repite conmigo esta oración y digan juntos conmigo: Señor Jesús, en esta hora pongo mi vida en tus manos y reconozco que he pecado. Conozco que tu amor y tu misericordia me están alcanzando a través de este mensaje y me has buscado por muchos medios. Hoy recibo el mensaje y creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y que a través del sacrificio, el derramamiento de esa sangre preciosa en la cruz del Calvario, yo recibo el perdón de pecados. Perdóname, Dios, por mis pecados y mis faltas. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a mi vida y me ayudes a transformar las cosas que yo no he podido. Ayúdame a sanar por el daño que hicieron algunos en mi vida, por los conflictos, por las aflicciones, por las malas decisiones que yo he tomado en mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa, cambia mi mentalidad. Y hoy, Señor, por medio de la fe y conforme a tu palabra, soy nueva criatura, porque por medio de la sangre de Cristo tenemos un nacimiento nuevo y somos hechos hijos de Dios por medio de la fe para todo aquel que le recibe. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, y gracias, Jesús, por morir en mi lugar para perdonar mis pecados. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Sean sanados por esta oración. Cuando hacemos esta oración, no solamente Dios nos concede la salvación y la vida eterna, se cumple una promesa que viene en el profeta Isaías, capítulo 53, del 1 al 5. El último verso dice que por esa sangre que se derramó en la cruz, por esa llaga que produjo la punta de la lanza, dice que por su sangre y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que por medio de la fe oramos también por los enfermos. En esa promesa, si alguien tiene necesidad, busquen la palabra de Dios y cuando la leas verás que esa palabra es viva y eficaz y tiene poder para seguir cumpliendo la promesa de Dios y dar sanidad. No solamente la promesa de la vida eterna, Dios bendice con sanidad. Que el Señor les bendiga. Busquen la promesa de Isaías 53, 1 al 5. Y si alguno está enfermo, el Señor lo sanará al momento en que ustedes lean esa porción, la oren y la reciban con fe. Dios les bendiga.